Me llamo Flavia Calder. Tengo 65 años. La iglesia olía a azucenas y cera de vela, ese aroma que te hace creer en los principios limpios. El órgano se hinchaba suave, y por un instante pensé que el sonido solo podía detener el tiempo. Mi hija, Flavia, estaba de pie frente al altar, su velo temblando con la corriente de la puerta abierta. Nunca la había visto tan quieta. Recuerdo que pensé lo pequeñas que se veían sus manos alrededor del ramo. De niña agarraba mis dedos igual fuerte, segura, sin miedo. Ese recuerdo me calentó mientras el padre José carraspeaba. Era un hombre mayor con voz de rezo. Cuando empezó a tarablar, no fue la bendición de siempre. Le temblaba la mano al tocar la página. El aire cambió, como antes de una tormenta. No puedo seguir con esta ceremonia. Las palabras no retumbaron, se hundieron. El organista se quedó tieso. El murmullo de atrás se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Escuché el clic de las cámaras deteniéndose. Una tras otra. Flavia levantó la cabeza de golpe. Tomás, el novio, frunció el ceño, esperando una explicación que no llegó. Se me cortó el aliento. Pensé que el padre se había olvidado de una línea, o que había un error con los votos. Los ojos del padre José recorrieron la sala hasta dar con mi hija. Su voz bajó, más suave, pero más pesada. Hay algo que debe decirse antes de que estos dos se unan. La gente empezó a girar. Los bancos crujieron bajo el peso que se movía. Evelia Weston, la madre del novio, apretó tanto su bolso que el cuero gimió. El padre cerró el libro. Flavia dijo: «Tú sabes a qué me refiero». Ella no contestó. Le temblaban los hombros, el ramo con ellos. Un pétalo blanco cayó al pasillo como un pedazo de sonido que se soltaba. Me puse de pie, pero no pude hablar. La luz del sol que llenaba los vitrales se opacó. Los colores se volvieron grises. El padre José la miró una vez más, pálido y serio. El silencio se estiró hasta romperse. Así fue como la música se apagó sin aviso, sin gracia, en medio de la boda de mi hija. Esa mañana empezó callada, de esas que te hacen creer que el día se va a portar bien. Me desperté antes del sol y preparé café en la cocinita de la casa rentada. Flavia ya estaba despierta, de pie junto a la ventana en bata, mirando la luz del puerto. Salimos a las 8:30, con tiempo de sobra para la ceremonia, aunque su cabeza claramente no había parado en toda la noche. «No dormiste mucho», dije. Sonrió sin voltear. «No pude. Tengo la cabeza demasiado llena». Quise preguntarle qué la llenaba, pero estaba tan radiante en esa luz temprana que dejé pasar la pregunta. Saqué su vestido del closet y lo tendí sobre la cama, alisando la tela como si la paz se pudiera planchar. Cuando la subí el cierre, susurró: «Quedó bien, estás hermosa», dije. «Tu papá estaría orgulloso». Sus ojos titilaron. Solo un segundo, pero vi la sombra. Tocó el medalloncito de plata en su garganta, el que tiene su foto adentro. «Hoy lo extraño», murmuró. «Yo también». Le acomodé el velo. «Pero no estás sola, mi amor. Ahora tienes a Tomás». Asintió, pero su sonrisa se tambaleó. «Es bueno, mamá. Mejor de lo que merezco». Fruncí el ceño. «No digas eso». Su voz se afinó. «A veces siento que el amor no se encuentra en el momento equivocado y lo agarramos de todos modos». Reí bajito, tratando de aligerar. «Suenas como yo a tu edad». Me miró entonces, los ojos brillando con algo que no supe nombrar. «Tú me enseñaste todo lo que sé sobre guardar un secreto. Mamá, ¿te acuerdas?». Las palabras salieron tan quedito que pensé que las había imaginado. Antes de que pudiera contestar, me besó la mejilla y dijo: «Vamos, el chofer está esperando». La dejé salir primero. Siempre lo hice. Evelia Weston llegó la noche antes de la boda, bajando de un coche oscuro frente al salón parroquial. Nunca la había visto en persona. Solo oído su voz en llamadas educadas desde Londres. En vivo parecía más filosa de lo que su edad permitía. «Una mujer tallada por una vida cuidadosa», señora Calder dijo.
estrechándome la mano. Conocí a su esposo, David Calder, hace muchos años. Su acento era suave pero firme. Veracruz es tan bonito como dicen. Sonreí. Y húmedo como siempre. Debe estar agotada. Solo de recuerdos, dijo, casi para sí misma. Más tarde, en la cena de ensayo, la vi estudiando las tarjetitas de los lugares. Cuando vio el nombre completo de Flavia, su cara cambió. Flavia Calder, repitió bajito. Le tembló un poco la mano al alcanzar su copa. ¿Está bien?, pregunté. Parpadeó y se recompuso, solo cansada. El clima de Londres te malcría para este calor. Flavia, del otro lado de la mesa, reía por algo que Tomás le susurraba. Evelia la miró largo rato. Vi que algo cambió detrás de su calma. Algo como reconocimiento. Después de la cena, la acompañé al coche. Se detuvo antes de subir. Me había llamado desde Londres preguntando por David Calder, un hombre que conoció hace tiempo, sin saber que nuestras historias se cruzaban. Su difunto esposo, David Calder. Era de aquí, asentí. Nació en Veracruz. Murió cuando Flavia tenía 10 años. Inhaló fuerte, los ojos en algún lugar lejano. Yo conocí a un David hace mucho. Un hombre bueno. El chofer abrió la puerta y se calló. Esa noche la imagino sola en su cuarto de hotel. Las luces de la ciudad colándose por cortinas delgadas. Abriría una cajita vieja de joyas, sacaría una foto amarillenta a una mujer más joven bajo la luz de verano, sonriendo junto a un hombre llamado David Calder. El nombre que había tratado de olvidar había vuelto, con la cara de mi hija. Evelia fue a la iglesia antes del amanecer. Lo supe después, por el mismo padre José. Aunque esa noche me ahorró los detalles, la iglesia estaba vacía salvo por él, preparando el altar para la misa matutina. Ella caminó por el pasillo en silencio, como si pisara su propia culpa. Padre, dijo, voz firme pero baja. ¿Puedo hablar con usted? Asintió y señaló el confesionario. Ve en paz, hija. Di lo que te pesa. Dudó antes de cerrar la puerta. El clic del pestillo retumbó en el santuario. He cometido un pecado que está a punto de herir a gente inocente, empezó, y no sé cómo detenerlo. El padre José esperó. Dime, hace muchos años, antes de casarme en 1983, amé a un hombre llamado David Calder. Lo dejé cuando me mandaron a estudiar al extranjero. Me casé con otro y poco después nació mi hijo, Tomás. Mi esposo creyó que era el padre. Yo lo dejé creerlo. Me dije que la verdad moriría conmigo. Le tembló el aliento. Ayer conocí a la novia. Se llama Flavia Calder. Tiene los ojos de David, su sonrisa, hasta la forma en que ladea la cabeza cuando escucha. Lo supe en cuanto la vi. Es su hija. El silencio llenó la cajita entre ellos. El padre juntó las manos. Está diciendo que su hijo y esta joven... Sí. Se le quebró la voz. Están a punto de casarse. Comparten el mismo padre. El padre José cerró los ojos. ¿Entiende lo que significa? Lo entiendo. No puedo permitirlo, pero tampoco puedo destruirlos en público. ¿Qué querría Dios que hiciera? Exhaló despacio. La verdad debe decirse antes de que una mentira se vuelva pacto. Evelia susurró. ¿Se lo dirá usted? No contestó. Miró hacia el altar, las velas aún sin encender, y murmuró una oración demasiado baja para oírse. Así empezó la mañana, el día en que el padre supo que el silencio también puede ser pecado. El padre José se quedó inmóvil frente al altar, la mano aún sobre la página abierta. Por un respiro largo pensé que se desmayaría. Luego cerró el libro con suavidad, el sonido más filoso que el silencio del órgano. Hijos míos, dijo, voz inestable, antes de seguir. Hay algo que debe decirse. Las palabras corrieron por los bancos. Subió un murmullo nervioso. Vi los hombros de Flavia tensarse bajo el velo. Tomás la miró, confundido, los labios entreabiertos como para preguntar qué pasaba. La mirada del padre barrió a la gente y se posó en ellos. Una verdad que no puede quedarse escondida siguió, porque una unión no se construye sobre engaño. Evelia Weston,
En la primera fila, se inclinó. Padre susurró fuerte. Por favor, esto no. Levantó la mano para detenerla. Su voz se hizo más grave. El hombre que engendró a tu novio, Tomás Weston, es también el padre de esta novia, Flavia Calder. Las palabras golpearon la sala como un puñetazo. Por un instante nadie respiró. El eco quedó colgando entre los vitrales y el piso. Luego un solo jadeo de Evelia y el golpe suave del ramo de Flavia al caer. Me levanté sin darme cuenta. Padre, ¿qué está diciendo? Me miró con ojos que conocía desde niña, los mismos que me consolaron en el funeral de mi esposo. Ahora pesaban de lástima. Lo siento. Flavia, cargo con esto desde el amanecer. Flavia se volvió hacia mí, temblando. Mamá susurró. No quise que pasara. Tomás retrocedió, la cara sin color. ¿Qué quiere decir mi papá? Mi papá es... Evelia se puso de pie. Tomás empezó, voz rota. Traté de detenerlo. Solo lo supe después de conocerla. Sacudió la cabeza con fuerza. No, estás mintiendo. Pero nadie podía mentir en ese aire. Era demasiado delgado, demasiado sagrado. Flavia estiró la mano hacia él, pero se apartó. Tomás, por favor, lloró. No lo supe hasta hace poco. Pensé, se le quebró la voz. Pensé que era coincidencia. Nombres, lugares. El padre cerró el libro y retrocedió del altar. La verdad sea dicho, dijo quedito. No puedo bendecir esta unión ante los ojos de Dios. El roce de una silla retumbó cuando Evelia se dejó caer. El padrino de Tomás lo sujetó del brazo antes de que se cayera. Flavia se tapó la cara con las dos manos. No pude moverme. El aire era de cristal a mi alrededor, frágil y cortante. La luz del vitral caía sobre el velo de mi hija, volviéndolo fantasmal. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo, no porque la música hubiera terminado, sino porque toda verdad en la que confié se deshizo en un solo respiro. Por unos segundos nadie se movió. Luego, la sala se quebró. Subieron voces en susurros asustados. El aire se llenó de pasos y jadeos. Alguien atrás empezó a llorar. Tomás retrocedió del altar tambaleándose, la cara como papel. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías todo el tiempo de Flavia? Su voz se quebró, delgada y temblorosa. Flavia negó rápido con la cabeza, luego más lento. Al principio no, te juro que no. Evelia se levantó, aferrándose al banco, suplicó, no lo hagas peor. Sus rodillas cedieron y se deslizó al asiento. Un hombre de la primera fila corrió a sostenerla. Tomás se volvió al padre José, desesperado. Diga que no es cierto, diga que es un error. El padre no pudo contestar. Bajó la cabeza y murmuró algo que sonó a oración. Flavia dio un paso hacia Tomás, el velo deslizándose de un lado. No lo supe hasta hace unos meses, dijo, voz temblorosa. Mamá nunca habló del pasado y pensé, no importaba. Quise creer que no importaba. Retrocedió cuando ella estiró la mano. Me dejaste amarte, susurró. Estuviste aquí y no dijiste nada. Quise protegerla, lloró Flavia, girando hacia mí. Pensé que si decía la verdad, la destruiría. Se me cerró la garganta. El mundo se achicó al sonido de su respiración y la mía. Intenté hablar, pero no salió nada. Cayó de rodillas junto a la barandilla del altar, tapándose la cara. El padre José dio un paso, voz rota. Nadie quiso hacer daño, dijo suave. Pero las mentiras eligen su propia hora para vivir o morir. El padrino guió a Tomás al pasillo. Miró atrás una vez. Ojos vacíos, luego se fue. Las puertas pesadas cerrándose con un eco hueco que parecía acabar el mundo. Flavia sollozó hasta que se le acabó la voz. Fui con ella, piernas débiles. Me aferró las manos como si se cayera. Mamá, por favor, susurró. Di algo. Me arrodillé a su lado y la abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. No tenía nada que darle, ni palabras, ni consuelo, solo la verdad que nos había roto a las dos. En 2 días la historia estaba en todos lados.
El Diario de Veracruz la sacó con el titular Boda detenida tras revelación impactante. Los vecinos pasaban con guisados que fingían ser consuelo. Sus ojos decían otra cosa: curiosidad envuelta en lástima. Dejé de abrir la puerta. Las persianas quedaron cerradas. El teléfono sonó hasta volverse ruido de fondo de la casa. Flavia se quedó en su cuarto. A veces la oía caminar, a veces nada. Cuando tocaba decía «estoy bien», pero su voz no tenía forma ni color. Evelia acabó en el hospital esa semana. El tío de Tomás llamó para decirme que se había desmayado de cansancio y estrés. Quise visitarla, pero no imaginaba qué palabras podrían cruzar entre nosotras. En el mercado, 2 mujeres que conozco desde hace 30 años voltearon la cara cuando pasé. Una susurró «pobrecita», y la otra yo. Le advertí de esa familia. Salí sin comprar nada. El padre José mandó una carta. Escribió: «La verdad exige un precio, pero Dios no abandona a quien la dice». Me recordó que el silencio puede ser pecado. De noche, Veracruz estaba demasiado callado. El viento del manglar traía olor a sal y lodo por la ventana abierta. Cada ruido me acusaba: el crujir del piso, el roce de las cortinas, hasta el tic-tac suave del reloj en la pared. Me senté a la mesa de la cocina en la oscuridad, mirando mis manos. Parecían más viejas de lo que recordaba, como si la última semana me hubiera envejecido años. Arriba, Flavia empezó a llorar otra vez. Suave esta vez, como quien sabe que nadie va a llegar. Evelia pidió verme una semana después de que los titulares se enfriaran. Su mensaje fue breve: «Por favor, ven si puedes. Estoy en la Clínica de Recuperación Santa Elena». Cuando llegué, estaba sentada en una silla blanca junto a la ventana, más pequeña de lo que recordaba, envuelta en un chal pálido que parecía demasiado pesado para el verano. Sus ojos se alzaron cuando entré, inciertos, casi con miedo. Flavia dijo suave: «No estaba segura de que vinieras». Tampoco yo contesté, pero necesitaba hacerlo. Señaló el asiento frente a ella. «Te debo una disculpa por lo de la semana pasada, aunque ahora parece inútil». Me senté. Manos apretadas en el regazo. No va a cambiar lo que pasó. Lo sé. Se le quebró la voz. No quise que llegara tan lejos. Cuando vi su nombre, Calder, me dije que no podía ser el mismo hombre. Luego vi su cara. Lo vi a él. Se secó los ojos con cuidado, como si temiera dejar manchas en su arrepentimiento. Nos mintió. A las 2 dije: «Quedito, a ti te prometió Londres, a mí, para siempre». Evelia soltó una risa rota, y las 2 terminamos criando las consecuencias. Por un momento solo se oyó el zumbido leve del ventilador arriba. Alcanzó su taza de té, pero la dejó sin tocar. «Pienso en Tomás», susurró. «En Flavia. Quise que tuvieran lo que nosotras perdimos». «Lo tuvieron», dije, «hasta que la verdad vino a buscarnos». Evelia asintió despacio. «Tal vez eso sea misericordia, no castigo. Las mentiras no deberían vivir tanto». Cuando me fui, tocó mi manga, mano temblorosa. «Las 2 estábamos ciegas», dijo. «Tal vez ahora por fin vemos». Salí sin contestar. La luz de la tarde cortante contra mis ojos. Empecé la carta temprano, antes de que la ciudad despertara. La cocina estaba callada, de esas quietudes que antes me asustaban, pero ahora casi me parecían amables. La pluma temblaba en mi mano mientras escribía su nombre. «Mi queridísima Flavia, intentaste protegerme todos esos años del dolor, pero la verdad no destruye, purifica. Lo que cargaste nunca fue solo tuyo, y ojalá hubiera visto antes lo pesado que se había vuelto. Naciste en una historia inconclusa de otro, pero no tienes que vivir en ella. El hombre que nos traicionó se fue. Que su silencio termine conmigo». Hice una pausa, mirando la tinta secarse. Luego seguí: «Te perdono, no porque lo que pasó fuera pequeño, sino porque sigues siendo mi hija. Te crié para creer que el amor es valiente. Ahora debo demostrarlo dejándote ir». Cuando terminé, sellé el sobre y lo dejé en su mesita de noche. Seguía dormida, el pelo suelto sobre la almohada.
respirando firme por primera vez en semanas. 2 días después empacó y se fue a Mérida. Me besó la mejilla y dijo: «Volveré cuando sea alguien de quien puedas estar orgullosa». Le dije: «Ya lo eres». El coche se alejó y, por primera vez desde aquel día en la iglesia, no sentí ganas de detenerlo. Solo me quedé ahí, dejando que el viento se llevara el sonido de su partida. Ha pasado 1 año desde aquella mañana en la iglesia. El mundo se ha calmado. Los titulares se desvanecieron. Los vecinos encontraron nuevas historias. Hasta los murmullos suenan más suaves cuando pasan por mi portón. Paso las tardes en el porche, podando las enredaderas de jazmín que trepan por la baranda. El aire huele a sal y a recuerdo. Cuando el sol se hunde detrás del puerto, enciendo la linternita que cuelga junto a la puerta. Antes era para Flavia, algo que la guiara a casa cuando se quedaba fuera hasta tarde. Un hábito de madre que nunca se me quitó. Ahora arde por otras razones. Me escribe cada pocas semanas desde Mérida. Sus palabras están tranquilas, su letra firme. Me cuenta de sus estudios, de las muchachas a las que aconseja, de cómo el aire del mar huele igual que en Veracruz. Firma cada carta tu Flavia, siempre. Una tarde llamó. Mamá dijo: «Por fin entiendo lo que quisiste decir, que la verdad duele porque pide espacio». Sonreí, aunque no me viera. «¿Y qué le diste?». Todo dijo, y de alguna forma me devolvió algo. Después de colgar, me quedé afuera mucho rato. Las luces del puerto titilaban sobre el agua, suaves y temblorosas. Pensé en las palabras del padre José, en la disculpa callada de Belia, en la vocecita de Flavia despidiéndose sin miedo. Dejo la linterna encendida cada noche, no para esperar para recordar. La verdad nos quitó mucho a Flavia y a mí, pero dejó una cosa intacta: el derecho a empezar de nuevo. Cuando la paz regresa, he aprendido: no apagas la luz, simplemente la dejas encendida para ti misma.